Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos aventuramos a estudiar una carta que está en las Escrituras, la carta a Tito, que va a ser escrita por el apóstol Pablo. Queremos a través de este estudio que nosotros en conjunto podamos crecer en el conocimiento de Dios, podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, que podamos meternos en la palabra de Dios y de esa manera poder comprenderla, asimilarla y también ponerla por obra a la palabra de Dios. Bueno, hoy solamente le voy a hacer una pequeña introducción para que podamos entender el contexto. Cada vez que nosotros nos adentramos a estudiar un pasaje de las Escrituras, podemos ver la palabra de Dios y de esa manera nosotros necesitamos como prioridad entender el contexto en el cual fue escrita, entender qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, por qué se escribe esa carta, qué es lo que estaba pasando en la ciudad, quién es el autor, quién es el que recibe la carta, por qué fue escrita, cuándo fue escrita, de qué manera fue escrita esa carta, si fue de un tono quizás para reprender a los hermanos, si fue en un tono de amor, si fue en un tono de exhortación, como hay muchas cartas con esa tonalidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la carta de Tito, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribió esta carta entre el año 62 y 64 de nuestra era. Mientras Pablo ministraba en Macedonia, entre su primer y segundo encarcelamiento en Roma. Pablo, recuerden, fue encarcelado varias veces y entre ellas fue en Roma. Bueno, tuvo dos encarcelamientos. Y entre el primero y el segundo, Pablo escribe esta carta mientras estaba en libertad. Quizás lo hizo de Corintio o de Nicópolis, de algunas de esas ciudades donde él se encontraba haciendo sus viajes misioneros. Pablo le escribe a Tito porque era su amigo, su compañero de ministerio, su compañero de milicia, quien lo había acompañado en los viajes misioneros durante algún tiempo. Tito, que es el que recibe esta carta y por lo cual lleva su nombre también, Tito era un amigo de Pablo que había sido reclutado por Pablo para que lo acompañara en los viajes misioneros. Y en uno de esos viajes cruzan por la ciudad de Creta y allí Pablo decide y lo deja allí a Tito, lo decide dejar para que él pudiera hacer una tarea exhaustiva allí de fondo para que pudiera corregir malas enseñanzas, para que pudiera afirmar aquellos que se habían convertido en el primer viaje de Pablo predicando el Evangelio ahí. Tito recibe esta carta y va a empezar a Pablo a motivarlo, ¿no? La ciudad donde estaba es Creta, allí por el Mediterráneo se encontraba la ciudad de Creta y estaba allí ubicada y localizada. Esta ciudad era pequeña, era una isla pequeña, pero que tenía varias iglesias allí formadas, varias casas donde se desarrollaban los diferentes cultos. Por eso Pablo le escribe esta carta a Tito, porque en su momento Pablo va a tomar la decisión de sacarlo a Tito de ahí para que lo siga acompañando en sus viajes misioneros. Y por lo tanto, si él se iba, alguien tenía que quedar para poder seguir conduciendo las iglesias. El propósito de Pablo en esta carta es decirle a Tito, mira Tito, tenés que hacer esto. En primer lugar, tenés que afirmar personas para que puedan estar firmes en la fe y que ellos puedan conducir la iglesia. Capítulo 1 de la carta de Tito, versículo 5, le dice esto: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, una de las cosas, los dos mandamientos principales que tenía Tito de parte de Pablo era esto. Primero, que corrija lo deficiente y segundo, establecer ancianos en la ciudad para que ellos pudieran conducir la iglesia de ese momento. ¿Por qué corregir lo deficiente? Porque había muchas personas que estaban mintiendo acerca de la fe. Como habían visto que mucha gente se arrimaba a la fe, que empezaba a creer y que era multitudinario, quisieron hacer negocios con esto. Y Pablo le dice, tenés que tener presente en algo, que los ciudadanos de Creta son mentirosos, son glotones, son personas ociosas, entonces van a querer tener ganancias deshonestas porque van a querer ver la fe como un motivo de ganancia, de querer llenarse los bolsillos de dinero. Porque mucha gente en ese tiempo iba a los discípulos y les llevaba ofrendas, les llevaba dinero para que ellos pudieran
mantener la obra misionera, mantener la iglesia, y ellos veían como una posibilidad de hacerse de sus bolsillos y llenarse los bolsillos de dinero. Bueno, no está muy lejano a lo que hoy pasa. Muchos que dicen que predican a Cristo lo hacen para llenarse sus bolsillos. Piden y piden dinero a manos poder y lo único que se benefician son los que están presidiendo y dirigiendo esas iglesias. Es lo que sucede hoy en día. Pablo le dice que tenga cuidado de ellos y le da una referencia. En el versículo 2, el capítulo 1, dice esto. Uno de ellos, de los de Creta, un cretense, dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Todo esto eran ellos. Entonces iban a querer tener ganancias deshonestas. Así que lo que hace Pablo le dice, bueno, primero tenés que corregir esto. Corregí esto porque es deficiente y porque también hay personas que van a querer sumarse a la iglesia a la que nosotros predicamos y van a querer, de esa manera, como no conocen la verdad, van a querer ganarse la vida pidiéndole dinero a la gente y utilizando a la gente para su beneficio. Bueno, vos tenés que evitar que esas personas lleguen a eso. Por eso le dice que él tiene que establecer ancianos en la ciudad y le da un montón de requisitos que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero él tenía esa tarea, procurar que los hermanos de ese lugar pudieran encontrar con sabiduría la palabra de Dios y predicarla en su esencia y no como ellos quisieran. Bueno, este es el contexto de Creta. Hay malas enseñanzas, hay enseñanzas que hay que corregir, hay enseñanzas que estaban mal administradas y por lo tanto Pablo a través de Tito quiere establecer ancianos para que ellos puedan enseñar la verdad con claridad. El desafío de esta carta es que nosotros podamos ser estos hombres de Dios y mujeres de Dios que están firmes en la palabra de Dios, que están así arraigados en la palabra de Dios y que pueden enseñar con verdad esta palabra. Pablo le dice a Tito que él tiene que mostrarse de ejemplo sobre todas las cosas. El versículo 7 le dice así, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso en ganancias deshonestas. Él tiene que alejarse de todo esto. Y el versículo 7, pero del capítulo 2, le dice a Tito que él se presente como ejemplo. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Bueno, el deseo de hoy, a través de esta carta, es que nosotros podamos ser ese ejemplo. Que primero la palabra de Dios nos corrija, nos enseñe, también nos convenza de pecado si en nuestros corazones hay malas intenciones y poder presentarnos de ejemplo ante todo, para que las demás personas puedan ver que en nosotros hay un hombre y una mujer de Dios que enseña la palabra de verdad, que es íntegro, que es una persona que no hay de qué acusarnos, que lo hacemos con seriedad, no tomando la palabra de Dios así en vano, no queriendo enseñar algo que a mí me parece, sino es algo que está en las Escrituras y que yo tengo que entenderla con claridad. Hermanos, esta carta nos va a enseñar a que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, que nosotros formemos en nuestros corazones un hombre y una mujer que agrada a Dios y que sobre todo corrijamos lo deficiente que hay en nuestras vidas y que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra fe. Te animo a que te sumes a este desafío. Vamos a ir viendo a lo largo de esta carta las muchas cosas que Dios tiene para nuestras vidas y que nos va a hacer entender y comprender la realidad de nuestro corazón, corregirla y a su vez afirmarnos en la palabra de Dios. Que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada una de nuestras vidas. Sigamos escuchando, sigamos a través de estos videos teniendo esta comunión y poder crecer también cada uno de nosotros. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. La cualidad importante también es que él aprendía y compartía con fidelidad la palabra de Dios. Él era sano en la fe, sano en el amor y sano en la perseverancia. Ahora,